hemos estado hablando de Elías, un hombre de fe, valiente, humilde. La semana pasada vimos, el tema fue tremendo, que vimos a Elías en su humanidad, ¿verdad? Un hombre que también tuvo debilidades, flaquezas, un hombre que deseó hasta aún la muerte porque estaba ya desanimado, deprimido, pero vimos cómo Dios es un Dios cercano, un Dios que está tan cerca de nosotros y que aun cuando sufrimos o pasamos momentos difíciles, Él está cerca para transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Elías, yo doy gracias a Dios por ese capítulo de Elías porque nos hace entender que somos hombres. Y yo quiero que esto lo entendamos todos, mis amados hermanos. Usted es hombre, bueno, mujer, hombre, yo también. Somos hombres, con debilidades, con flaquezas. Usted nunca vaya a pensar, los pastores son Superman, ahora que está de moda Superman, ellos. No, mi amado hermano. No, nunca piense eso. Todos debemos cuidarnos. El pastor cuida a la iglesia cuida al pastor. Todos nos cuidamos, todos nos animamos, todos nos corregimos, todos avanzamos juntos en el Señor. Pero vimos que como Dios, conociendo la humanidad de Elías, fue un Dios cercano que transformó a Elías y lo levantó una vez más para su reino. Y una de las cosas que Dios le encomendó a Elías era formar a otro hombre llamado Eliseo. Y eso es lo que quiero hablar hoy día, que todos estamos llamados a formar un discípulo, a formar Eliseos. ¿Sabes? Estamos llamados a discipular a alguien. Mi amado hermano, no sé cuánto tiempo tendrás en la fe, pero tu legado en el servicio y en el ministerio de Dios es un discípulo. Pablo se lo decía a Timoteo, esto es lo que aprendimos en el énfasis de este año, se acordarán el coro pastoral, esto es nuestro énfasis, también los servidores lo dijimos en el inicio de año y hoy lo repito. Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es nuestro énfasis de este año. Buscar hombres, mujeres fieles y podamos enseñarles lo que hemos aprendido, a enseñarles a ellos. Tenemos la necesidad, mi amado hermano, de poder formar nuevos siervos y siervas del Señor. Esa es nuestra necesidad y ese es nuestro llamado como iglesia. Escúchame bien, mi amado hermano, es nuestro llamado, es lo que Dios nos habló como iglesia, que es el tiempo de formar a otros. Y hoy con Elías nos lo hace recordar. ¿Sabes? Vivimos en una generación o un tiempo difícil, sí, es un tiempo difícil. Las iglesias se están enfriando, la sociedad está ingresando o el mundo está ingresando a las iglesias. Y nos puede pasar lo que le ocurrió a Israel. Israel tenía grandes siervos del Señor, pero luego ¿qué ocurrió? Jueces capítulo 2, versículo 10, dice, y se levantó después de ellos otra generación. José, creo que la puerta no se abre, puedes verificar. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Otra generación se levantó que no conocía a Jehová. Y esto puede ocurrir, mis amados hermanos, esto está ocurriendo y sigue ocurriendo en Europa. Muchas iglesias, hemos estado en Londres hace poco, muchas iglesias que han sido iglesias de grandes avivamientos, a veces son museos, o se cierran o se venden en muchas partes de Europa. Y no estamos exentos de ello, de que la iglesia crezca, pero después las siguientes generaciones no conozcan a Jehová, se vuelvan religiosos. De ello tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar porque vivimos tiempos peligrosos y es importante, mi amado hermano, invertir nuestra vida en otros para que la siguiente generación pueda enfrentar los retos. Nuestros hijos puedan enfrentar los retos, mis amados hermanos. Si nuestros hijos no están formados en el Señor, que es nuestra generación que estamos formando, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, mi amado hermano? ¿Te imaginas cuando formen su familia? Si para nosotros es difícil que estamos en el Señor, imagínate aquellos que no buscan al Señor.
Pero a veces no invertimos nuestra vida en ellos. Y después lloramos las consecuencias. ¿Sabes? Dios le dijo a Elías. Elías forma a Eliseo. Y no solamente le dijo eso a Elías, sino forma a Eliseo para que ocupe tu lugar. Primera Reyes 19, 15, 16, lo vimos la semana pasada. Y le dijo Jehová a Elías, ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, tienes que formar a Eliseo y va a ocupar tu lugar. Sí, porque son tiempos peligrosos, Elías. Acab va a morir, ya Dios había lanzado juicio sobre Acab, sobre la malvada Jezabel, iban a morir. Pero recuerden que estaban los profetas de Baal, que muchos habían muerto, pero aún estaba el culto ahí instalado. Además, Elías estaba a punto de ser llevado al cielo y necesitaba que alguien quede en su lugar. Eran tiempos peligrosos y necesitaba que alguien tome su lugar. Así es, mi amado hermano, tú y yo no somos eternos. Tú y yo no somos, pasamos, envejecemos y un día pasaremos. Y necesitamos que la siguiente generación ocupe nuestro lugar. Para ello tenemos que formar discípulos. Pastor, yo soy nuevo y pues también tú tienes que dejar formarte. Y de pronto Dios te ha traído para que te formes, para ser un siervo o una sierva de Dios. O sea, no sé quién te habrá invitado, no sé quién te dijo que vengas y de pronto Dios ha usado algún instrumento. Pero si estás aquí es porque Dios quiere formarte y te quiere formar para ser un siervo de Dios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la formación? Permíteme compartirte hoy, me voy a salir de los 3 puntos y voy a compartirte 6 puntos rápidamente. 6 principios para formar a alguien. Amén. 6 principios para formar un discípulo. Y quiero que tú lo veas, todos los líderes, pastores, siervos, miren estos puntos vitales para nuestra vida. Padres, para formar a nuestros hijos, vitales para formar a nuestros hijos. Y a todos aquellos que están llegando a la iglesia, de pronto tú debes ser un Eliseo o una mujer Eliseo. Que Dios forme tu vida. Así que todos tenemos que mirar estos 6 principios que nos enseña la palabra de Dios. En primer lugar, el primer principio es que formar a otros es voluntad de Dios. Formar a otros es voluntad de Dios. Porque Dios se lo dijo a Elías. Forma a Eliseo, unge a Eliseo. Él va a ocupar tu lugar. Lo hemos acabado de leer. Y el llamado de formación procede de Dios. Dios utiliza a Elías, pero ¿quién está formando? Finalmente, ¿quién está formando? Dios. Dios utiliza a Elías. Dios quiere formarte. Dios quiere hacerte un siervo, una sierva de Dios. Para que sea profeta en tu lugar, para que sea un instrumento de Dios en medio de nosotros. ¿Sabes qué? Elías, te toca dar un paso al costado, Elías. Ahora, no habrá sido sencillo para el profeta Elías, que ya te digan, ¿sabes qué? Ya te toca dar un paso al costado. Pero Elías era un siervo de Dios y lo tomó bien, sabía que tenía que formar a otro. Y es lo que Dios nos está hablando, mis amados hermanos, y nos lo dijo desde el inicio de este año. Tenemos que formar a otros. Yo le he dicho a los pastores, yo estoy orando, Señor, que formar a otro y sería una bendición dejar a otro pastor joven. ¿Cómo dice así? Dejar a otro pastor joven. No, ese es algo que el Señor está hablando. Dios tiene que levantar aquí otro pastor joven. Y ya de pronto es el nuevo pastor de la iglesia. No lo sé. Pero lo que sí es que tenemos que formar nuevos siervos. Nuevos siervos del Señor que tengan ese llamado, ese sentir.
Porque es la voluntad de Dios, mi amado hermano. Y en los que usted vea que Dios vaya formando, quizás van a ir aprendiendo, porque van a salir y no lo saben todo, pero van aprendiendo y estamos llamados a reconocerles, a amarles, a respetarles. Así decimos, no, mira, yo no hago caso a nadie si no es el pastor Fernando, el pastor Enrique, yo no hago caso. Hay hermanos así rebeldes. Hermanas también. Si no es la hermana Jessica, yo no hago caso a nadie. Hay hermanas rebeldes, pero son de otro lugar. El formar es la voluntad de Dios. Y yo creo firmemente que Dios va a seguir levantando hombres y mujeres en medio de nosotros, que Dios los está trayendo para que sean formados por la voluntad. ¿De quién? Por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que Dios seguir levantando más hombres y mujeres. Segundo, formar a otros implica ir a los ocupados y fieles. A los ocupados y fieles. Miren lo que hace Elías. Dice Elías, 1 Reyes 19, la primera parte del versículo 19. Partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba acostado en su casa con su play, esperando, voy a esperar que el pastor me llame. No, Eliseo estaba ocupado. Ahora, se cree que Eliseo era una posición económica alta. En otras palabras, era rico, tenía dinero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tener 12 yuntas no lo tenía cualquiera. Con 12 yuntas se podía arar unas 2,5 hectáreas de terreno por día. Y como el periodo de arar la tierra se extendía por semanas, se cree que la extensión de tierra que poseía la familia de Eliseo podría llegar a 25 o más hectáreas. Y eso en Israel era ser rico. O sea, Eliseo tenía su pasta. Después de arar, seguro que llevaba todo lo del barrio. Eliseo, ponla pues Eliseo tú mismo, que tú tienes pues Eliseo. Sin embargo, aun cuando Eliseo tenía dinero, no era un chico ocioso. Trabajaba, era un labrador. Y los que saben un poco de arar la tierra, saben que hay que hacer un surco, tener metas definidas y avanzar sin mirar hacia atrás, avanzar. Y hay que tener ¿qué? ¿Qué hay que tener? Fuerza, ¿no? Normalmente son fuertes. Pero ¿sabes qué? Aparte de ello, Eliseo era un hombre piadoso. Sus padres le pusieron por nombre Eliseo, que significa Jehová es mi salvación. Y te imaginas en ese tiempo donde estaba instaurado el culto a Baal que Jezabel instauró, tener ese nombre. Pero todo esto marcaba la vida de Eliseo. ¿Sabes qué, amados hermanos? Dios va levantando justamente personas ocupadas, que están en el servicio, que están haciendo cosas. Dios nos llama a los desocupados, a los que... ¿Cómo se llaman los que están desocupados? ¿Cómo se llaman los que no hacen nada? A eso Dios nos llama. Así que mi hermano, si tú crees, mamá, yo voy a servir al Señor, pero cuando me llame, préndeme el play. No. Dios llama a los que están ocupados, a los que están deseosos de aprender. A esos llama el Señor. A esos llama el Señor. 3. Formar a otros implica ser intencionales. Ya me he dicho que formar a otros es la voluntad de Dios. Formar a otros implica ir a los ocupados y fieles. Pero formar a otros implica ser intencionales. ¿Cómo lo llama Elías a Eliseo? Elías pasaba por ahí y nos cuenta el texto bíblico en 1 Reyes 19 una vez más. Dice que él, ¿qué tira?
Él echó sobre él su manto. Y esta era una costumbre de ese tiempo, que significaba, sígueme, voy a ser tu maestro. Le echó su manto, el manto de Elías. Le estaba diciendo, mira, Dios puede obrar en tu vida. Dios tiene una misión para ti. Le echa su manto para que entienda que Dios podía usar su vida. Y mis amados hermanos, cuando formamos a otros tenemos que aprender a ser intencionales. Es decir, echar nuestro manto. Te quiero ayudar a crecer para que seas un instrumento de Dios. Te quiero ayudar a crecer para que seas un buen siervo de Dios. No caigamos en solamente el hecho de hacer actividades en la iglesia. No. Nuestro servicio es para ser siervos del Señor. En lo que hagamos es para ser siervo de Dios, no por hacer, no como una empresa y hacer las cosas y hacer, porque eso no es. Dios lo que quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere? Nuestro corazón, corazón de siervo, de sierva. Entonces formar a otros implica ser intencionales. Tenemos que decirles, animarles, para que los discípulos se conviertan o se comprometan con el discipulado, se comprometan con la formación. Tenemos que ser intencionales. En los hombres, en las mujeres, hay que ser intencionales. Y ellos deben ser inspirados en nuestras vidas. Nuestras vidas no serán perfectas, pero también verán nuestro genuino arrepentimiento, nuestro genuino que reconocemos nuestros fallos. Formar a otros implica ser intencionales. 4. Formar a otros implica advertirles, ¿qué dice? El costo a pagar. Formar a otros implica advertirles el costo a pagar. Hay un costo. Hay un costo. Servir al Señor tiene un costo. Miremos en la vida de Elías y Eliseo esto. El versículo 20 de 1 Reyes 19. Entonces, dejando él los bueyes, corrió en pos de Elías y dijo. Entonces deja los bueyes, estaba trabajando y le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Y miren la pregunta: ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¿Sabes? Esta pregunta es trascendente. Pero antes recordemos, Elías había vencido a los profetas de Baal, a los más de 450 de profetas de Baal y 400 sacerdotes de Acera. Así que Elías era directo con Eliseo y le dice: ¿qué te he hecho yo? No lo dice para rechazarlo, sino para probar su fe, para probar su confianza. ¿Sabes? Lo que en otras palabras Elías le estaba dando a entender a Eliseo es que Eliseo tenía que tomar en cuenta el costo de ser un discípulo de Elías. Es como que le estuviera diciendo: mira, yo no te he hecho nada, pero tú estás dispuesto a confiar plenamente en Dios. Mira, ve, pero tú estás dispuesto a confiar en Dios. Porque Eliseo pudo haber pensado: ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener mi familia si renuncio al único medio de vida que poseo? Era un momento crucial para Eliseo. Y Elías tenía que ser claro: mira, esto no depende de mí, ¿qué te he hecho yo? No depende de mí. ¿Sabes por qué? Porque formar a otros es un asunto serio. Es un asunto serio. Implica que la persona formar, esa persona, esté dispuesta a sacrificarse, esté dispuesta a renunciar.
Jesús dijo que tenemos que, para ser sus discípulos, tenemos que tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Entonces Elías tenía que ser serio y objetivo con Eliseo. Y gracias a Dios, Eliseo no vaciló en obedecer, porque nos dice la Biblia en el versículo 21 que se volvió, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. En otras palabras, tuvo que ir a hablar con su familia. ¿Y qué le habrá dicho la familia? No sabemos. Hay familias que te apoyan, hay familias que dicen, muy bien Eliseo, ve, sirve al Señor. Pero también otras familias que ¿qué le hubieran dicho a Eliseo? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Qué, Eliseo? Si tanto tiempo te he enseñado a arar la tierra, mira toda esta posesión que tenemos. ¿Cómo te vas a ir con Elías, Eliseo? Mira todo lo que has estudiado todos estos años y vas a dejar tu profesión y ahora te vas a dedicar a otra cosa. ¿Cómo lo vas a hacer, Eliseo? No sabemos qué le dijo su padre, pero él tuvo que enfrentar a su familia y tuvo que despedirse de ellos. ¿Cómo lo hizo? Preparando una comida con 2 de sus bueyes. Es muy probable también que Eliseo sabía cocinar. Pero esto no es requisito, Vale. Él se desprendió de 2 de sus animales, dejó su oficio de labrador, no porque ser labrador sea malo, sino porque en el caso de Eliseo fue llamado a tiempo completo para servirle al Señor. Él sabía y tenía que entender de parte de Elías que no hay punto de retorno. El llamamiento de Dios es irrevocable en nuestra vida. El llamamiento de Dios es irrevocable en nuestra vida. Así que formar a otros implica que hay un costo. A veces uno ni seguidor de Cristo, uno apaga el costo. Pero para ser siervos y siervas del Señor implica un costo, mi amado hermano. A veces uno dice, yo quiero ser un siervo de Dios, yo quiero ser fiel al Señor, yo quiero ser, pero no quiere pagar el costo. No quiere pagar el costo. ¿Qué quiere? Todo suavecito nada más. Si el maestro sufrió los escupitajos, los golpes, si nuestro maestro fue crucificado y nosotros nos llamamos sus seguidores, sus discípulos, entonces ¿cómo no vamos a sufrir? Pero no, hoy los discípulos modernos queremos comodidad. Nuestro televisor grande, llegar a casa, sentarnos y solamente estar allí y descansar. Luego ir a trabajar porque necesitamos dinero para pagar el piso y no vamos a trabajar. Y luego de ahí, nada más. No queremos pagar el costo. Y Jesús dijo, ejemplo os he dado. Ser un siervo y una sierva de Dios implica pagar un costo. Y eso tenemos que decirlo abiertamente, mi amado hermano. Perdóname, quizás mi hermano está teniendo poco tiempo de venir, pero perdóname, yo te tengo que decir lo que enseña la palabra de Dios. Quizás no te gusta, ya no regresas, perdóname, pero yo te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, implica pagar un costo. Implica que Cristo transforme tu vida. Implica sacrificio. Implica que tú digas no a muchas cosas del mundo. Implica todo ello. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Porque finalmente cada uno dará cuenta a Dios en el tribunal. Cada uno daremos cuenta a Dios. Ahí Él juzgará todas nuestras obras.
pero hay un sacrificio de aquellos que queremos ser siervos y siervas de Dios. No seremos siervos ni siervas perfectas, ni perfectos. No, nadie será perfecto. Somos humanos, cometemos fallos. Pero un siervo y una sierva de Dios sabe arrepentirse, sabe humillarse, reconocer su fallo, reconocer sus pecados y arrepentirse ante Dios. Implica un costo el ser un siervo y una sierva de Dios. Implica un costo. Y yo te animo, mi amado hermano. Quizás sí, te sacrificas en algunas cosas, sufres en otras, es cierto. Pero también hay tiempos de gozo en el Señor aquí en la tierra. Pero sobre todo, el mayor gozo será cuando estemos con Cristo en las bodas del Cordero para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Quinto, formar a otros implica caminar con ellos. Y quiero que me escuchen acá todos nuestros servidores, amados servidores. Escuchen las esposas de los hombres y escuchen los esposos de las mujeres. Formar a otros implica caminar con ellos, andar con ellos. Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Caminó con ellos, andaba con ellos. Acá no se forman discípulos en microondas, que tú lo pones, salió formado, ya está ahí, que sirva el Señor. No es así. No es que vamos a formar siervas de Dios en microondas. Claro, yo sé que a las mujeres se sale un poco de chispas, ¿no? Bueno, a los hombres también, a todos. Uy, las mujeres ya no me van a querer, ya veo. Sale chispa a todos, pero no es automático la formación. Hay que caminar con ellos. Dice, versículo 21, la segunda parte, después se levantó Eliseo y fue tras Elías. ¿Y qué hacía Eliseo? Le servía. Fue con Elías a caminar juntos, comenzaron a vivir muchas cosas. Yo me imagino que cuando Elías se fue con Eliseo, yo imagino que Eliseo le preguntaba, y Elías, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo Dios te llamó? Oye, ¿qué sentiste cuando estaba frente a Acab? Oye, y cuando estabas en el arroyo de Kerib, ¿cómo te fue? Y seguro que Elías le contaba y le enseñaba la palabra de Dios. Y seguro que le habló cuando estaba en Sarepta, con la viuda de Sarepta y cuando resucitó a su hijo. Y seguro que le habló cuando enfrentó a los profetas de Baal y cuando oró y descendió fuego del cielo y luego cuando oró y descendió la lluvia. Él estaba formando a Eliseo. Y eso se requiere, caminar con el discípulo. A veces uno dice, es mi discípulo. ¿Y esta semana se habló con él? Uy, no. A veces ni el discípulo sabe que el otro le discipula al otro. No, mi amado hermano. Querido tutor, escúchame, querido tutor. Si quieres formar un discípulo, si quieres formar un tutor, tienes que caminar con ellos. ¿Tú sabes cuántos cafés me tomo? Yo creo que cuando me saquen sangre me van a sacar café. De verdad, yo digo, yo no tomaba tanto café, pero acá tomo mucho café. Bueno, con algunos Coca-Cola. Con otros agua también tomo agua. ¿Qué te quiero decir? Que hay que caminar con los discípulos. Hay que caminar con los discípulos. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Elías con Eliseo? Estuvo con él 10 años. Hasta que Elías fue tomado al cielo, Elías estuvo con Eliseo 10 años. Y Eliseo, escúchame, ¿qué hacía con Elías? ¿Qué hacía? Eliseo tenía una actitud de siervo. Porque Eliseo no fue y dijo, Elías, ya yo soy tu sucesor, pero de una vez ya. O sea, ya pasaron pues un año, ya yo quiero estar adelante. No, esperó pacientemente.
pacientemente. Sabía que su corazón y su vida tenía que ser formada. Tenía paciencia. Así como Moisés formó a Josué, tenemos que formar siervos y siervas. Hay que formar. Hay que formar. Y para formar necesitamos caminar con ellos. Y para ellos se necesita amor, tiempo. Hay que corregirles. Hay que amarles. Hay que ser transparentes. Hay que caminar con ellos. Mis amados hermanos, los discípulos no salen del microondas. Los discípulos no salen de los domingos. No. Los discípulos salen de aquellos con los que comienzas a caminar. Con aquellos que tú hablas y sales. Con esos discípulos que tomas tu tiempo. Y con los discípulos que están dispuestos también. Porque si tú quieres que te discipulen, tú quieres crecer, a veces tú dices, yo quiero crecer, Enrique, yo quiero ser, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo de leer la palabra, no tengo tiempo de, no, es que sabes que no puedo salir, no puedo estudiar. No. O sea, es para el discipulador, pero también para el discípulo, que tiene que entender que tiene que pagar un costo. Y que tiene que entender que debe dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, que debe dedicar tiempo a que Dios lo esté formando, para que cuando vengan los momentos difíciles que van a venir, cuando vengan las pruebas, esté preparado. Porque si no van a venir los tiempos difíciles, y si nuestra vida no está fundamentada en la roca, dice el Señor que los vientos harán mover esa casa, la tumbarán. Pero si estamos fundamentados en la roca, van a venir las tempestades, los vientos, los huracanes, y no van a tumbar tu casa, no van a tumbar tu vida, no van a tumbar tu familia. Tenemos que pagar el costo y tenemos que caminar con los discípulos. Querido joven, si tú quieres crecer en el Señor, déjate discipular. Aprende de otro joven que ha avanzado más en la palabra de Dios. Aprende de él. Querido hermano, ten un corazón más abierto para crecer en la palabra de Dios. Dile a tu tutor, quiero aprender más. Quiero ser un siervo de Dios. Si Dios te ha traído es porque quiere formarte. Si Dios te ha traído es porque quiere formarte. Y 6, formar a otros implica evaluar los logros. Voy a repetir los 5 primeros puntos. Hemos dicho que formar a otros es voluntad de Dios. Hermano, tú necesitas ser formado. Mi hermano mayor en Cristo tiene que formar a otro. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. 2, formar a otros hay que ir a los ocupados y fieles. Ocupados y fieles. A veces yo pregunto, ¿y qué haces por la vida? No, pastor, estoy disfrutando la vida. Ocupados y fieles. Tercero, formar a otros implica ser intencionales. Te voy a formar, te voy a enseñar la palabra de Dios. 4, formar a otros implica advertirles el costo a pagar. El costo paga el discipulador, el que forma, pero también el discípulo. Tiene que aprender el discípulo. Porque si no, no es buen discípulo. 5, formar a otros implica caminar con ellos. Caminar con C de café. ¿Amén? ¿Vale? Y añade la B de bocadillo. Y 6. Formar a otros implica evaluar los logros. ¿Sabes? Escúchame lo que estamos trabajando en la formación.
Cuando estamos formando a otros, es importante evaluar cómo va avanzando. Porque a veces hay algunos que tienen discípulos de 20 años, pero el discípulo no madura. Y te dice, pero es culpa de él, porque yo le he enseñado y él no. Entonces, pero has tenido que ir evaluando en el tiempo. Has tenido que ir evaluando. Ahora, es una gran bendición, y yo lo entiendo así, que formemos a alguien para que ocupe nuestro lugar. Es una bendición. Yo oro por ello. Será una bendición que Dios me permita ello. Hasta aquí, cada vez que he dado un paso a otro lugar, Dios ha permitido que siempre deje un reemplazo, y que han sido uno de mis discípulos. Y yo oro para que también aquí ocurra lo mismo. Elías formó a Eliseo. Elías no iba a ser un profeta eterno en Israel. Tarde o temprano Elías tenía que jubilarse. Lo entendía. Así que llegó el momento en que Elías iba a partir. Ya Elías sabía que iba a partir. Y dice 2 Reyes 2:1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces ya sabía Elías que tenía que partir. Dios ya tenía la percepción de parte de Dios que tenía que salir, que tenía que partir. Es hora, en otras palabras, es hora que Elías iba a dar un paso al costado. Había formado Eliseo, pero era el momento del reemplazo. Pero antes de que Eliseo reemplace a Elías, Elías tenía que evaluar el trabajo que había realizado en él. ¿Qué áreas evaluó Elías? 2 áreas. Elías evaluó primero el carácter. El carácter. En Gilgal, en Betel y en Jericó, en esas 3 ciudades, se encontraban las escuelas de profetas. Y Elías, antes de partir al cielo, porque Elías fue uno de los profetas, uno de los hombres de Dios que Dios lo llevó de una manera muy especial, en carros de fuego lo llevó. Es un profeta que tuvo esa bendición de parte de Dios. Y aún en el caso de Elías, se dice que Elías o alguien con el espíritu de Elías vendrá en los tiempos finales a predicar la palabra de Dios, cuando esté el anticristo reinando en la tierra. Así que Elías es un personaje muy especial. Pero antes de que Elías sea llevado por Dios, él le dice en 2 Reyes 2:2, el pasaje que leyó nuestro hermano José, le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Mira, Eliseo, ¿sabes qué? Quédate aquí. Ya me toca irme. Pero mira, interesante, porque ¿cuál fue la respuesta de Eliseo? Versículo 2, la segunda parte, dice, y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Eliseo no quería dejar a Elías. En otras palabras, él iba a buscar que permanecer con él. Él iba a estar con él hasta el final. Él no lo iba a abandonar. Acá recordamos que cuando vinieron los momentos difíciles con Jesús, ¿qué hicieron sus discípulos? Los discípulos sacaron fuerzas para correr, desaparecieron. Pero Eliseo no iba a dejar a Elías. No te dejaré, le dice. Y dice vive Jehová y vives tú. Las 2 personas más importantes de pronto para Eliseo, Dios y Elías. No te voy a dejar. Luego Elías le dice una vez más, versículo 4. Quédate aquí, Eliseo, ahora, porque Jehová me ha enviado ahora a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Mira, Eliseo, mira, yo he estado en Betel, ahora me voy a Jericó, quédate aquí, no vive Jehová, que no te dejaré. Y una tercera vez, versículo 6, le dice, quédate aquí. Y él dice, porque Jehová me envió al Jordán. Y él dijo una vez más, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar.
3 veces le dijo para probarlo. Y las 3 veces le dijo, no te dejaré. Él tenía un carácter leal a Eliseo. Era leal. Leal. Iba a seguir con él. Eliseo quería seguir con él. Y quería ser leal porque quería la bendición de Dios. La lealtad en el carácter es vital. Es vital. Y eso quería ver Elías, la lealtad de Eliseo. Y Eliseo siguió leal a él hasta el final. No lo dejó. No lo dejó. No lo dejó. Era leal. Era leal. Cuando apresaron a Jesús, Jesús sufrió. Una de las cosas que sufrió fue la deslealtad de sus discípulos, con los que seguía, con los que caminaba, a quienes formaba. Sufrió la traición de uno de sus discípulos, la deslealtad de aquellos que huyeron y la traición, o la negación, mejor dicho, de uno de sus más cercanos. Eliseo permaneció con Elías. No lo siguió. Tenía un carácter fiel. Fiel. Ese es un carácter fiel. Porque cuando va pasando el tiempo, a veces uno no es leal. Eliseo pudo haber dicho, mira, Elías, ya pasó mucho tiempo, ahora me toca a mí. Así que, mira, Elías, tú ya estás viejito, yo no sé cuándo te va a llevar el Señor, pero mejor tú siéntate acá, Elías, yo me encargo. No, él estaba con él, caminando fielmente, leal. Era un siervo de Dios, Eliseo. Pero segundo, lo que evaluó Elías de Eliseo era el ministerio. Elías tenía que comprobar si Eliseo estaba capacitado para asumir la responsabilidad delante de Dios. Y dice 2 de Reyes 2:8, va yendo con Eliseo y tenían que cruzar el Jordán. Y dice, y miren lo que ocurre, 2 de Reyes 2:8, tomando entonces Elías su manto, Elías estaba con su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Por qué hizo eso Elías? ¿Por qué no tomó un bote? Porque Elías no hacía estas cosas así por así. ¿Por qué lo hace con Eliseo? Elías estaba mostrando a Eliseo la autoridad que viene de Dios. Es como que le decía, Eliseo, ¿has visto lo que acabo de hacer? Mira, esto es dependencia de Dios. Dios obra con milagros, con poder. Elías sigue este ejemplo. Y luego de que vio esto, le lanza una pregunta a Eliseo y le dice, versículo 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Qué está haciendo Elías? ¿Por qué le dice pide lo que quieras? ¿Qué está haciendo Elías? ¿Por qué le está diciendo pide lo que quieras? Elías estaba probando su corazón. Estaba probando el corazón de Eliseo si verdaderamente quería el ministerio. ¿Qué pidió Eliseo? Él pudo pedir fama, que sea el profeta más famoso de Israel, que salga en Instagram y que tenga muchos likes. Él pudo pedir riquezas. Él pudo pedir ser librado de dificultades. Él pudo pedir, mira, que sirva a Dios y que no tenga problemas. Pero eso no piden los siervos de Dios. Él le dijo, versículo 9, 2 Reyes 2:9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu.
¿Qué estaba pidiendo? ¿Sabes qué estaba pidiendo? Lo que pide el hijo primogénito. El hijo primogénito pide o se le da la doble porción de la herencia. En ese tiempo, los primogénitos heredaban la doble porción de la herencia. Eran los que asumían el cargo de la familia. La ley judía ordenaba darle el doble de la porción de la herencia a los primogénitos. Dice Deuteronomio 21:17, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. ¿Y qué estaba pidiendo Eliseo? Pedía ser el sucesor, pedía que se tomase como su hijo primogénito. No estaba pidiendo ser más popular que Elías. No estaba pidiendo hacer el doble de milagros. Lo que Eliseo estaba pidiendo era tener esa unción de Elías. Comenzar a servir como Elías. Y Elías le dice, por supuesto, en 1 Reyes 2:10, cosa difícil has pedido. Porque eso, ¿de quién dependía? De Dios. Entonces Elías le dice, versículo 10, la segunda parte, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. En otras palabras está diciendo, mira, si tú me ves, es porque es la voluntad de Dios. Dios lo permite cuando yo soy quitado y tú me ves, es voluntad de Dios. Si tú no me ves, bueno, Dios no lo ha permitido. Y sabes, Dios se lo concedió a Eliseo. Vio cuando Elías partió a la presencia de Dios, cuando vinieron los carros de fuego. Primero, Eliseo vio partir a Elías. Dice versículo 11, un carro de fuego apartado los dos y Elías subió al cielo. Eliseo lo presenció cuando Dios envió un carro de fuego y se llevó a Elías. Eliseo era el sucesor. Pero segundo, se le dio el manto de Elías. Como la vara de Moisés era símbolo del poder de Dios, era un símbolo. Según de Reyes 2:13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. O sea, cayó el manto y tomó el manto de Elías, el manto con el cual partió el río. Y tercero, Eliseo comenzó a ser usado por Dios. En el versículo 14 dice, y tomando el manto de Elías, golpeó las aguas, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Así como Elías hizo con las aguas del río Jordán, así hizo Eliseo. Estaba capacitado para ser el profeta de Dios en el lugar de Elías. No fue en vano esos 10 años de discipulado. Y Eliseo llegó a ser un gran siervo de Dios, grande como su maestro Elías. Y amados, eso es lo que tenemos que formar. Siervos de carácter, siervos que tengan esa carga de que viene de Dios, ese llamado de parte de Dios. Tenemos que formar discípulos y formar siervos y siervas del Señor. Un día nosotros pasaremos, pero que queden los discípulos y que estén formando otros discípulos. Y así la obra de Dios seguirá extendiéndose. Y ese será nuestro legado eterno. Porque mi amado hermano, cómprate un piso, cómprate un coche si Dios lo permite, cómprate. Si puedes, cómprate. Cómprate tu televisor también ya, cómprate ya. Pero ¿qué va a pasar con ello? No te lo vas a llevar al cielo. Tu piso no te lo vas a llevar al cielo. Tu coche no te lo vas a llevar al cielo. Tu televisor no te lo vas a llevar al cielo. Tus zapatos no te lo vas a llevar al cielo. Tu bambas no te lo vas a llevar al cielo. Pero las vidas, sí. Las vidas, sí. Así que formemos siervos y siervas de Dios para su gloria. Que, querida mujer, que Dios te utilice para formar siervas del Señor. No te quedes sin formar a alguien. Querido hombre, forma siervos de Dios, discípulos. Y querido hermano, de pronto Dios te ha traído
para ser un discípulo de Él. Déjate formar, aprende la palabra de Dios y sé un buen discípulo para la honra y la gloria de Dios. Cierra tus ojos para terminar orando al Señor.